Eh, Perdón, que es que tenemos aquí problemas técnicos. Bueno, ya. Entonces les contaba que estamos muy felices de poder compartir este tiempo con ustedes acerca de la instrucción de los hijos. Es algo tan importante que Dios nos ha dado y por eso es tan importante para nosotros como cristianos saberlos instruir y sobre todo en la palabra de Dios. Los dejo con mi esposa, Flor Ángela. Gracias, gracias y buenas noches. Bueno, para nosotros ha sido un aprendizaje sobre la marcha. Nadie nos enseñó a ser padres. Teníamos dos hijos totalmente diferentes, con personalidades diferentes, carácter diferente, situaciones y necesidades diferentes. Inicialmente pensábamos como, bueno, vamos a tener tenemos dos hijos que queremos criar y que queremos guiar de acuerdo a la palabra de Dios, pero también supimos que teníamos muchos desafíos y que íbamos a cometer muchos errores en el transcurso de esa crianza, y fue así. Solo cuando llegamos a la iglesia y con la palabra de Dios comenzamos a entender lo que Dios tenía escrito para nosotros como padres, pero también para nuestros hijos. Por eso hoy vamos a hablar de la importancia de instruir a nuestros hijos, como ya le había dicho, hijos como, y de los hijos y también como verlos como un regalo de Dios. Si vamos al Salmo 127:3, dice en el Salmo 127:3, los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. La Biblia dice que los hijos son una herencia del Señor, que es el fruto del vientre, que es una recompensa. ¿Cómo vamos a cuidar, a instruir y a guiar esta herencia que el Señor nos dio? Como padres tenemos una responsabilidad muy grande y no es solo de llevarles alimento, vestido, educación, modales y demás. Si Dios hoy te pregunta, ¿qué estás haciendo con la herencia que te di? ¿Tú qué le responderías? Porque Dios no solo nos dio los hijos, sino que se aseguró de que quedara escrito cómo los íbamos a instruir en todos sus aspectos de su vida. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Por eso el tema de hoy se llama Ser Padres Hoy. A veces nos preocupamos por nuestros hijos o para que nuestros hijos sean grandes empresarios, profesionales muy brillantes, pero se nos olvida que para que lleguen a ser es que caminen de la mano de Dios. En ocasiones le damos más importancia a lo que serán para el mundo y no a lo que conozcan, y no a que conozcan y obedezcan a Dios. Y vamos a hablar hoy de la importancia de hablarle a Dios, de Dios a nuestros hijos desde que nace. Hay en Deuteronomio 6:6, si quiere vamos a Deuteronomio 6:6. Dice, Deuteronomio 6, versículo 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévelas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Es tan importante hablar a nuestros hijos de Dios. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Será cuando tengamos tiempo, cuando no tengamos nada que hacer, cuando no estemos cansados, cuando vayamos a la iglesia? La Biblia nos dice que necesitamos hablar a nuestros hijos de Dios en todo momento, porque el mundo sí le está bombardeando todos los días de todo tipo de ideas que no son precisamente de la Biblia. Y pues es muy especial para los padres que han podido tener la fortuna de tener sus hijos en el reino.
de poder enseñarles a sus hijos de las escrituras desde prácticamente cuando están en el vientre y cuando nacen. Para nosotros no fue así, pero algo que me anima mucho de la escritura anterior que decía mi esposo es, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y como padres, primero nosotros debemos tener grabado en nuestro corazón la palabra de nuestro Señor. Y también me anima mucho la escritura que está en segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Y mi esposo y yo como padres tuvimos que dejarnos primero enseñar, reprender, corregir y educar por la palabra de Dios. Y con esto, pues Pues también esta también, misma escritura nos sirvió para que nosotros pudiéramos hacer lo mismo con nuestros hijos, poderles enseñar y poderles instruir en la palabra de Dios. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, nuestros hijos tenían, el mayor, Pedro, tenía 6 años y el otro tenía 5 años. Y antes de ser discípulos tratábamos de hablarle de Dios, de algo de lo que nosotros pues sabíamos, pero no éramos un ejemplo para ellos. La verdad, queríamos que ellos hicieran cosas que nosotros no hacíamos, como por ejemplo no mentir, no enojarse. Queríamos poner como sobre ellos cargas que nosotros no estábamos dispuestos a llevar, ¿no? Y llegando a la iglesia, pues nos dimos cuenta que necesitábamos primero nosotros obedecer las escrituras y poder enseñar a nuestros hijos las escrituras, pero con ejemplo, no con palabras. Entonces nos dimos cuenta lo lejos que estábamos nosotros de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Incluso estábamos muy lejos de la instrucción que íbamos a dar a nuestros hijos. Y pues iniciamos un proceso con ellos cuando llegamos a la iglesia a la edad que ellos tenían, de poder reunirnos los cuatro en familia y poder pedir perdón a ellos y decirles que nos habíamos equivocado de lo que estábamos haciendo, que queríamos pedirles perdón porque no estábamos enseñándolos a ellos como Dios quería. Incluso nosotros como padres condicionábamos nuestras reacciones y nuestro amor hacia ellos de acuerdo al comportamiento que ellos tenían en la casa. Entonces, pudimos como iniciar, hacer un punto aparte y seguir. Y comenzamos leyéndoles escrituras cortas y orando con ellos, pero esforzándonos por poner en práctica pues lo que nosotros como padres aprendíamos en la iglesia, lo enseñábamos a ellos en la casa. Entonces comenzamos a enseñar gratitud hacia Dios, que todo lo que nosotros teníamos era porque Dios lo permitía tener y no porque nosotros como padres nos esforzábamos y trabajábamos para darles lo necesario, porque a veces pensamos eso, ¿no? O les decimos a muchas veces a nuestros hijos es que todo lo que tú tienes es porque yo me esfuerzo, pero en realidad no es así, todo viene es de Dios. En la corrección, iniciamos también haciéndolo con las escrituras, explicándole frente a las escrituras qué era lo que estaba mal y no como padre qué era lo que a mí me gustaba o lo que me molestaba y que por eso lo estaba corrigiendo, no, era más frente a las escrituras. Y empezamos a orar con ellos también cuando ellos iban al colegio, cuando salíamos a algún lugar, cuando estaban enfermos, cuando, pues por agradecimiento. Y mm, Dios nos permitió hacer como estos ejercicios con nuestros hijos, iniciando
nuestro proceso también como discípulos y podíamos decirles a ellos como que todo lo que podíamos hacer a diario era porque simplemente Dios no lo permitía hacer y no porque nosotros fuéramos como especiales, sino era porque Dios era especial con nosotros. Algo que decía mi esposa, nos tocó cambiar de una u otra manera el chip porque le decíamos a nuestros hijos antes cuando no éramos discípulos, no haga esto porque a mí no me gusta que haga esto. Nos tocó que empezar a decir, a Dios no le gusta lo que estás haciendo, porque ¿quién soy yo para decir a mí no me gusta? O lo otro que ellos pueden tomar es, como no está mi papá y a él es al que no le gusta, pues lo voy a hacer cuando no esté mi papá. Pero nos pareció importante llevarlos a Dios y decir, mire, a Dios, Dios no ve bien lo que tú estás haciendo. Eh, y con nuestros hijos llegamos a una edad que, llegan a una edad ya, nuestros hijos cuando crecen, que no quieren escucharnos y mucho menos quieren escuchar las cosas de Dios. Yo por eso quiero aprovechar para animarte, si tu hijo está pequeño, háblale, instrúyale de Dios todos los días. Igual como lo alimentas físicamente, háblale de Dios cada día. Eso no, nosotros creemos que no queda nada, pero en su corazón queda la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia dice que su palabra entra como una espada de doble filo y va a quedar ahí, no es un trabajo perdido. En el versículo 7 que ya leímos dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, en todo momento necesitamos hablar a nuestros hijos de Dios. Si llegan más, cuando llegan a más grandes a la iglesia como nuestros hijos, también podemos corregir el rumbo. Empezar a hablarles de las escrituras, empezar a hablarles de Dios. Un ejemplo es nosotros. Yo llegué con mi esposa a la iglesia, yo tenía 31 años, mi esposa tenía 28 años, y Dios empezó a transformar nuestros corazones por medio de las escrituras. Por eso la importancia, no importa la edad que tenga tu hijo, necesitas hablarle de Dios porque Dios va a cambiar su corazón. De pronto no en el tiempo que tú estás pensando, pero Dios va a seguir trabajando en sus corazones porque la palabra de Dios queda ahí. Mm. Algo que otras escrituras que, pues, que me animaban mucho era en Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y es eso, ¿no? La palabra de Dios va a estar ahí siempre, incluso hasta la vejez de ellos. La otra es Proverbios 4:1-2. Dice la escritura, escuchen hijos la corrección de un padre, dispóngase en adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Y la escritura va dirigida inicialmente como a los hijos, pero nosotros como padres somos los primeros que no debemos abandonar la instrucción de nuestro Señor para poder impartirla a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad con la herencia que Dios nos ha dado, que son ellos los que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Lo otro que queríamos hablar es que sea Jesús el Señor de tu vida. Es muy importante que Jesús y que nuestros hijos vean que Jesús es el Señor de nuestras vidas. En el Salmo 127, versículo 1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hace guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Los hijos son una herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos de un guerrero son los hijos de la juventud. Es muy importante edificar nuestras casas. Nuestros hijos deben recibir las enseñanzas de Dios por medio de nosotros. Como padres es una responsabilidad que no debemos delegar ni al colegio, ni a la iglesia, ni a los amigos, ni a los abuelos. Es nuestra responsabilidad como padre hablarles de Dios. Y ya esto es
lo que yo pienso es personal. Yo creo que lo que nuestros hijos conozcan de Dios, el 90% deben aprenderlo en nuestras casas de sus papás y no en otras partes. Nuestra familia es nuestro primer ministerio. En la iglesia sí reciben enseñanzas, pero no es responsabilidad de la iglesia. No culpes a la iglesia si tu hijo no conoce muchas cosas de Dios. Si no tiene el suficiente conocimiento de Dios, no es culpa de la iglesia. Nos corresponde a nosotros como padres en casa. Nuestros hijos son la herencia de Dios. No olvidemos que es una herencia que Dios nos dio. Nuestros hijos deben ver en nosotros la vivencia de nuestra relación con Dios. No solo escuchar de Jesús o escuchar que Jesús está primero en mi corazón, sino mis hijos deben ver que yo estoy viviendo en casa lo que digo. Tristemente he escuchado varios chicos que dicen que sus padres son unos en la iglesia y otros con los hermanos en la casa. ¿Qué pongo como prioridad yo, como cristiano? A mí, ¿qué es la prioridad? Mis hijos me ven con pereza de orar, mis hijos me ven con pereza de leer la Biblia o de ir a las reuniones. Hermanos, ser luz para nuestros hijos es que nuestros hijos vean en nuestras casas que nos esforzamos por vivir y obedecer la palabra de Dios, que somos diferentes por cómo amamos, por cómo perdonamos, por cómo manejamos los conflictos. No ser uno en la iglesia y otro en la casa. Esto es muy importante. No es ponernos el vestido el domingo de cristianos e ir a la iglesia. Es un caminar diario con Dios. ¿Cómo vimos? Sería bueno que nos preguntaran. Con mi esposo, pues comenzamos a leer las escrituras con nuestros hijos. Y muchas veces en la casa nos equivocábamos y ellos nos retaban diciendo, leíste esto y nos enseñaste esto, pero no lo estás obedeciendo. Incluso cuando estábamos enojándonos, nos decían, no deben enojarse, eso no está bien delante de Dios. Y también cuando a veces olvidábamos orar cuando un alimento, él decía, no estás orando, debes orar. Entonces creo que eso de poderles enseñar a nuestros hijos las escrituras también era importante para nosotros, que ellos estaban retándonos a nosotros también con la palabra de Dios. No era solo nosotros a ellos, sino ellos también con nosotros. Y pudimos enseñar con amor que Dios era grande, que nos perdonaba los pecados, cuando ellos nos hacían como esa parte de por decir, no estás obedeciendo, era como, oh, sí, vamos a pedir perdón a Dios y a orar y a retomar y hacerlo bien. Me anima la escritura primera de Pedro 4:8 que dice, haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Como familia tuvimos que aprender eso, ¿no? A perdonarnos unos con otros. Pecábamos diariamente entre nosotros, pero sabíamos que Dios era amoroso y nos perdonaba, y nosotros tuvimos que aprender eso, ¿no? Incluso aprendimos a pedir perdón, que dependiendo del carácter de cada uno de los miembros de la familia, para algunos es más difícil pedir perdón, para otros es más fácil. Para unos se tardan mucho en reflexionar y decir, sí, me equivoqué, debo pedir perdón, pero también incluso tuvimos que aprender a pasar por alto la ofensa y a poder ir todos juntos en oración a que Dios fuera el centro de nuestra casa, no cada uno de nosotros, ni el carácter, ni la personalidad más fuerte, sino que Dios era el centro de nuestra casa. Hay otro momento y es cuando nuestros hijos crecen y entran a la adolescencia. Van a sentir muchos tipos de emociones. Cambian muchísimo su carácter, van a tener momentos que no saben qué hacer, cómo actuar, a quién agradar. En la época, en muchos casos,
las más difíciles de nuestros hijos es la época de la adolescencia. Como dice la palabra adolescente, entran en una etapa que adolecen de muchas cosas. En ese momento es muy importante que estés muy cerca a tu hijo. Es cuando menos tu hijo te va a querer cerca, pero necesitas estar cerca a tu hijo. Pero debes esforzarte, negarte, estar ahí siempre para ellos. En esta época donde todo lo que el mundo les ofrece está ahí para influir en ellos y sienten el llamado del mundo. Es muy atrayente y nosotros que pasamos por ahí nos dimos cuenta que eso se vive y ahora con más veras que antes, porque ahora hay más formas de ver por redes. Sí. En nuestra época no existía el celular. Aunque es muy difícil esta etapa, pero si tú eh, estás ahí con él, para ellos, con todo tu amor, con pasión, con bondad, con perdón, si estás aferrado a las escrituras y en oración, esto nos va a dar paz, porque va a ser un tiempo difícil. Porque sabemos que aunque es posible que se equivoquen, pues que van a pecar, ya tienen el mensaje. Si hicimos bien el trabajo desde niños, ellos ya tienen el mensaje. Y nadie puede quitarles lo que Dios ya ha puesto en su corazón. Por eso es importante de hablarle de Dios a los hijos en todo momento, en todas épocas. Pero escuchar, es importante que nuestros hijos escuchen de Dios, pero aún así, algo que deben tener es la seguridad de que los amamos. Es muy importante que ellos, aún en su rebeldía, estén seguros del amor de sus padres, que confiamos en ellos. Para un hijo debe ser muy difícil y muy triste que sientan que su padre no confía en él. Como les decía, esta época no es solo difícil para ellos, para nosotros como padres también, porque es cuando nos vamos a sentir más irrespetados por nuestros hijos. Vamos a verlos pecar y eso nos va a doler mucho. Necesitamos orar mucho tiempo porque necesitamos fuerzas para pasar por alto las ofensas, sus descalificaciones. Incluso algunos de ellos manifiestan que no nos quieren o que ya dejaron de querernos. Incluso algunos de ellos quieren estar solos, pero nosotros necesitamos estar ahí con ellos. Es una época muy complicada. No, lo bueno de esto es que no es para toda la vida, va a durar un tiempo. Nuestra relación con Dios nos va a ayudar a sobrellevar esta época. Incluso ellos van a tener que recibir de nosotros reprensión, pero es importante que lo hagamos con amor para que ellos se sientan amados, sí reprendidos, pero amados, creyendo que un día van a cambiar. Ellos deben sentir que nuestro amor es el mismo, que no importa lo que hagan, siempre tendrán nuestro amor. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo con su pecado, no. Deben tener claro que nuestra posición siempre va a ser las escrituras, la palabra de Dios. Y eso no es negociable. En nuestro caso, nuestro hijo tenía muy claro eso. Cuando llegan a la adolescencia y empiezan a tener novia y quieren venir a la casa, la novia no la puede entrar a la casa si nosotros no estamos. Y eso fue para él, nunca lo hizo, bueno, que no nos hayamos cuenta, pero creo que nunca lo hizo, pero no es que porque los amamos seamos consecuentes o permisivos con su pecado. El amor a nuestros hijos debe ser como el amor de Dios a su pueblo. Recordemos cuánto amó Dios a su pueblo. Y es la tercera cosa que les queremos hablar, darles el amor de Dios o el amor que Dios te da a ti, ese mismo dárselo a nuestros hijos. Amarlos como Dios te ama a ti, independientemente de, necesitamos que nuestros hijos se sientan amados por nosotros. Sí, necesitamos tener reglas, pero no olvidar que Dios te ama igual si pecas o no. Animarlos a ir a la iglesia, mas no tratar de obligarlos. Debe ser igual o mejor su trato si él peca o no. Si su hijo va a la iglesia, no tienes que tratarlo peor ni mejor si no va a la iglesia. El trato debe ser el mismo. Incluso si no va, debe ser mejor el trato.
porque necesitamos ganar su corazón. En Oseas 11, en el versículo 1 dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Sacrificaban a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Fui quien enseñó a caminar a Efraín, tomándolo de los brazos, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité la cerviz, el yugo, y con cariño me acerqué para alimentarlo. Cuando yo leo esta escritura, veo el amor tan grande de Dios, tan inmenso de Dios por su pueblo. Lo llamó mi hijo, lo alimentó, lo cuidó, lo tomó de su mano, le enseñó a caminar. Todo lo que hace un padre con un hijo. Pero ¿saben qué es lo que más me llama la atención? Que aunque el pueblo estaba pecando, estaba adorando a otros dioses, su pueblo no lo estaba obedeciendo, pero Dios aún así lo amó, caminó con ellos, les dio de comer. Dice él que los atraía con cuerdas de ternura, que los atraía con lazos de amor. Aunque su pueblo estaba hundido en el pecado, no querían obedecer, Dios les trataba con más amor cada día. Dios sabía que su pueblo un día iba a obedecer. Nosotros debemos tener esta misma fe con nuestros hijos. Un día ellos van a obedecer a Dios. Y es que el amor de Dios no es porque lo merezcamos. El amor de Dios es porque Él decidió amarnos. Si tú te pones a ver en tu vida antes de ser discípulo, te vas a dar cuenta que Dios siempre te estuvo cuidando, que Él siempre te amó, siempre te dio lo necesario, independientemente de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, aún así nos amó y esperó hasta que nos arrepintiéramos. ¿Cómo es nuestro amor hacia nuestros hijos? ¿Depende de cómo se porten? ¿O es un amor incondicional como Dios te amó a ti cuando andabas en el pecado? Recordemos que Dios nos amó así como amó a su pueblo cuando estábamos en el pecado. Nuestros hijos deben sentir nuestro amor independientemente de su comportamiento o de su pecado. Sí, hay otra escritura en Primera de Corintios 13, 4, 7. Dice, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Así debe ser el amor por nuestros hijos. Algo que me llama la atención mucho es la primera parte donde dice tener amor es saber soportar. Y en la última parte donde dice en el 7, tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Y con nuestros hijos, siempre tenemos hijos y todos son diferentes, ¿no? Y cada uno debe sentirse amado en su diferencia, valorados en su diferencia. Como padres a veces caemos en el error de comparar a nuestros hijos incluso compararlos con los primos, con los compañeros de colegio, bueno, con varios, pero no es lo que hace Dios con nosotros. Él nos ama a cada uno como somos, con todas nuestras virtudes, pero también con todos nuestros defectos. Por eso es importante que nuestros hijos sientan que papá y mamá los aman como son, que son aceptados como ellos son en su esencia, que sí hay comportamientos y conductas y
cosas que deben cambiar o que deben su esencia de hijo, los amamos así. Y demostrar el amor a cada hijo como es, en su diferencia. Para cada hijo es diferente sentirse amado. De pronto alguno se siente amado si le dan algo de comer rico o si le dan un regalo que quiere. Incluso otros se sienten amados si el papá y la mamá les dan el espacio que ellos necesitan, tal vez para estar solos y reflexionar. Entonces, es saber amar de la manera que Dios nos ama a nosotros con nuestras diferencias que tenemos. Algo que recuerdo que hicimos con nuestro hijo en esa época fue que más que buscar que Pedro llegue a la iglesia o que fuera los domingos a la iglesia, lo que más buscamos fue tener nuestro corazón cerca de él. Luché más por una relación con él que porque estuviera en la iglesia. Yo siento que algo que puedo destacar de nuestra relación con nuestro hijo es que somos amigos, somos confidentes, caminamos juntos, porque siempre luchamos por el corazón de nuestro hijo, no solamente por tenerlo en la iglesia, y que es muy importante tenerlo en la iglesia, pero creo que cuando ganamos su corazón, se facilitan las cosas. Sé de hijos que sienten presionados por los padres, que solo quieren verlos en la iglesia, se preocupan es que estén en la iglesia, pero no sienten que se preocupan por ellos, porque haya una buena relación, por tener el corazón cerca de ellos. Y ellos ven a Dios a través de nosotros. Si nosotros somos así, es posible que tomen una imagen errónea de Dios. Eh, la educación no tiene que ver solo con enseñar o la educación también tiene que ver con una relación. Y sin relación es algo pedagógico. Nuestros hijos no nos deben ver como los profesores, sino como sus padres, como alguien más cerca a su corazón, como alguien que te ama y se preocupa por ti. Aunque teníamos la preocupación de que nuestro hijo se volviera a Dios y todos los días orábamos por eso, también pensábamos que podríamos ser, que no podría ser ya, pero podría ser a largo plazo, pero que un día iba a llegar. A veces nos preocupamos porque tienen que ser ya, que hay un afán de ver a nuestros hijos en la iglesia, pero recordemos que es en el tiempo de Dios. Por eso la importancia de lo que se sembró desde casa y de la luz que fuimos para nuestros hijos. Eso es muy importante y estar seguro, si tú sembraste eso en tu hijo, un día eso va a florecer, un día eso va a nacer. Algo muy importante es que seamos papás y no sus predicadores. Seamos los papás, porque si nos ven como sus predicadores, se van a alejar de nosotros. Recuerdo que mi hijo tenía más o menos unos 28 años, él trabajaba, yo me levantaba mientras él se bañaba, yo le preparaba su desayuno, aún no era discípulo, iba a la iglesia con nosotros, pero no era discípulo, le preparaba su desayuno y se lo servía. Mientras él desayunaba, yo le leía la Biblia. Después le daba un beso y se iba, y eso era todo lo que hacía. No le preguntaba nada ni le decía nada. En el tiempo que estaba desayunando, le leía una escritura y después le daba un beso y me despedía de él. Nunca lo presioné para que fuera a la iglesia, mucho menos para que estudiara la Biblia. Dios me dio sabiduría y eso es Dios, gracias a Dios me dio sabiduría para pastorear su corazón y sin que él lo notara, Dios me dio sabiduría cómo llegar a su corazón sin que él se sintiera presionado. Él desde que estuviera en Bogotá siempre iba a la iglesia por su propia iniciativa. Un día nosotros aquí en el sur tenemos un servicio y al vernos con mi esposa que estábamos embolatados con audiovisuales, él se ofreció a ayudarnos a servirnos. Desde ahí empezó a servir en la iglesia aún sin haberse bautizado. Un día empezó a estudiar la Biblia, años después empezó a estudiar la Biblia y pidió a la persona que está haciendo la Biblia que no nos dijera nada. Él no nos dijo nada, solo nos avisó cuando se iba a bautizar. Y gracias a Dios, eso pasó en diciembre del año pasado. Ya tenía 33 años nuestro hijo. Nuestro hijo empezó a escuchar de la palabra de Dios desde los 6 años.
Así que, hermanos, no pierdan la fe. Sus hijos van a llegar a la iglesia en el momento que Dios crea que sea oportuno. Pero importantísimo que no perdamos de vista que tenemos que estar ahí para ellos. En conclusión, hermanos y las demás personas que están ahí escuchando, que nos acompañan, el trabajo que hacemos con nuestros hijos nunca es en vano. Nuestro compromiso es, como dice la primera escritura en Deuteronomio 6, ese es el encargo que Dios nos hace con la herencia que nos dio. Es un compromiso grande que tenemos con Dios. No olvide que Dios nos va a pedir cuentas de esto. Lo otro es obedezcamos su palabra, que de lo demás se encarga Dios. Si lo hiciste, si enseñaste a tu hijo, no tengas prisa. Tú sigue haciendo lo tuyo, que de lo demás se va a encargar Dios. Lo otro es ama a tus hijos independientemente de su pecado, así como Dios nos ama a nosotros. Su hijo tiene que sentir que tú lo amas, no porque se porta bien, sino porque tú decidiste amarlo porque es su hijo. Hermanos, gracias por escuchar. Era lo que les queríamos hablar hoy. Perdón si se fue un poco largo, pero gracias. Amén. Gracias, Eurípides, por tu clase. Definitivamente ha sido de mucho ánimo y sobre todo, ¿verdad?, de poder compartir esas escrituras con nosotros. Y definitivamente Dios siempre está trabajando en la vida de cada uno de nosotros y dándonos, ¿verdad?, la oportunidad de poder crecer, ¿verdad?, en el área que nosotros necesitamos crecer como padres. Y definitivamente, continuando con lo que Euro y Flor estaban compartiendo, ¿verdad?, esas escrituras de Proverbios 6 que ellos compartieron, que es ser padre hoy. Definitivamente es un reto para nosotros los padres en estos tiempos, ser padre. Era un reto cuando éramos padres jóvenes, ¿no?, que teníamos nuestro primer hijo. No hay un libro escrito, no hay nada escrito, no hay un panfleto para poder criar nuestros hijos. Lo único que realmente tenemos que nos enseña constantemente es la palabra, es la Biblia. Eso es lo que tenemos en nuestras vidas para poder criar a nuestros hijos. Como compartía Euro y Flor, tenemos que enseñarle constantemente. Mira lo que dice la Escritura: dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Por Proverbios 22:6. Euro y Flor lo compartieron. Y definitivamente es algo tan cierto. Nuestros hijos, si desde muy pequeños le compartimos las escrituras, realmente no la van a olvidar. Y si nosotros estamos convencidos de que la palabra de Dios es cierta y verdadera, entonces la vamos a poner en práctica también. Y la palabra de Dios nos da una guía de cómo enseñar y educar a nuestros hijos. Tenemos que tener la fe de que esa inversión de tiempo y de esfuerzo que nosotros ponemos en la educación de nuestros hijos va a dar su fruto y va a crear de ellos hombres y mujeres de bien. No dejemos esto a la suerte. Nosotros tenemos que ser intencionales en la manera en que enseñamos a nuestros hijos a vivir lo que enseña la Biblia. Como compartía Euro y Flor, nuestra guía es la Biblia, realmente. Si confiamos en la palabra que viene de Dios, confiaremos y pondremos en práctica lo que dice sobre educar a nuestros hijos. Así que tenemos la fe de que la inversión de tiempo y el esfuerzo que nos toma o que ponemos en nuestros hijos redundará en hombres y mujeres de bien. La palabra no falla en eso. Así que deseamos lo mejor para ellos, para nuestros hijos. Queremos, ¿qué padre no quiere algo bueno para sus hijos? Todos queremos lo mejor. Creemos que ese futuro se construye
de manera intencional. Tiene que ser intencional. No lo dejamos a la suerte. No lo dejamos, mira, vamos a ver qué pasa. Como decía un amigo mío, ojalá pase algo. No, tiene que ser intencional. Queríamos compartir con ustedes, ¿verdad? Realmente un padre del reino se renueva. Y dice la escritura, no vivan ya según, en Romanos 12:2, no vivan ya según los criterios de este tiempo, ¿verdad? Del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Romanos 12:2. ¿Sabes? Me explicaron una analogía, y no sé si, ¿verdad? Para Centroamérica y Suramérica, gelatina, ¿no? Eso que se hace, ¿verdad? Que se prepara como para postre, pero sabemos que si la gelatina la ponemos en un molde cuadrado, esa es la forma que va a tomar ese molde. Igualmente un bizcocho, ¿no? O un pastel, ¿verdad? Si lo ponemos en un molde cuadrado, cuadrado queda, pero si lo ponemos en un molde que tiene forma, esa es la forma que va a tomar ese pastel, ¿verdad? O esa gelatina. Así que Dios quiere que nosotros seamos ese molde para que nuestros hijos cojan la forma correcta. Y la forma correcta es la que viene ¿de dónde? De Dios. Que sean como Cristo, que sean como hijos de Dios. Y ahí es que Dios realmente se glorifica. Así que tenemos que tomar la forma de Cristo. Y si nosotros creemos eso nuevamente, pues vamos a buscar la referencia bíblica, ¿verdad? Vamos a buscar que sea la Biblia la que nos ayude a moldear a nuestros hijos basado en esa misma manera de pensar. Pero como compartieron antes, eso tiene que empezar con nosotros, dejándonos moldear para que nosotros podamos reflejar a Cristo. Es una manera de evitar otros moldes que podrían ser, por ejemplo, la psicología del mundo, que podría ser la televisión, los modelos que vemos en la televisión, en la música, los artistas. Nada de eso que vemos allá afuera en este mundo son alternativas para nosotros. Tenemos que buscar ese molde perfecto que es la palabra de Dios, que es Dios dándonos esa forma que Él quiere darnos, para que entonces nosotros le podamos traspasar eso a nuestros hijos. ¿Sabes? Un padre del reino se renueva. Como padres en este mundo que vivimos, necesitamos actualizarnos, ¿verdad? Como dicen en el buen inglés, tenemos que hacer un update a la computadora. Tenemos que actualizar los programas en la computadora. Así que como padres actualmente tenemos que actualizarnos manteniendo la fidelidad de las escrituras sin salirnos de ellas. Por ejemplo, las modas de los muchachos, de los jóvenes. ¿Cuál es la moda que está corriendo? ¿Cuál es la moda que está fluctuando? No queremos que el mundo influya en nuestros hijos, pero también tenemos que ayudarlos a ellos a entender que no es pecado el vestir de alguna forma, ¿no? Hay maneras de vestirnos, ¿verdad? La Biblia nos llama que vistamos modestos, que seamos precavidos en la forma que vestimos. Pero también tenemos que modernizarnos, tenemos que entender la época, tenemos que entender sin aún así salirnos de las escrituras. Y claro, la presión que el mundo ejerce es bien fuerte. Nosotros tenemos que entender a nuestros hijos y ponernos en la posición en la que ellos están. No es fácil para ellos lidiar con esa presión de grupo, ese deseo de querer pertenecer al grupo, ese deseo de querer ser aceptado por un grupo específico, quizás dentro de la escuela o dentro de un vecindario. Y por eso sienten tanta presión de buscar, de verse como las personas que están en ese grupo. Y nosotros tenemos que buscar ayudarlos a través de la escritura y discipulando su corazón, pastoreando su corazón, para nosotros
darle las herramientas, la fortaleza a ellos para poder enfrentar esas batallas con las que ellos se enfrentan. Tenemos que actualizarnos en la interacción de las redes sociales, conocer y entender qué está pasando en las redes sociales, cómo se comunican los jóvenes ahora o cómo se comunican nuestros hijos, ¿verdad? Entender los temas a que ellos están envueltos, las drogas, la sexualidad. Hoy día que tenemos sexo de la misma pareja, ¿verdad? O parejas del mismo sexo. Cosas que tenemos que actualizarnos y entender cuál es la corriente de este mundo para poder ayudar a nuestros hijos. Yo recuerdo a mi hijo Esteban, que está allá en Argentina, casado con Tamara Polo, ¿no? Ahora Tamara Vázquez, ¿verdad? O de Vázquez, ¿verdad? Ahí que tengo a mis consuegros, Marta se ríe. Tenemos siempre el dicho que Alberto va a decir Tamara y Esteban, y yo voy a decir Esteban y Tamara. Así que, ¿verdad? Porque ellos son los padres, nosotros somos los de Esteban. Pero realmente, hablando con Esteban, él me ha ayudado mucho a actualizarme. Él estudió comunicaciones, ¿no? Las redes, lo que es sistemas de información. Y él me ayuda, me actualiza. Mira, papá, aquí se hace esto, aquí se hace lo otro. ¿Por qué? Porque es el mundo en el cual nuestros hijos actuales viven. Para ellos las redes es algo normal, para nosotros no, ¿verdad? No tenemos la habilidad, no tenemos pero, ¿sabes? No tenemos la práctica, pero tenemos que actualizarnos para poder entender y estar con ellos, como dicen, en la misma página de nuestros jóvenes. Inclusive cada grupo de edad tiene su propio vocabulario. Eso es así. Y tenemos que aprender para podernos relacionar con ellos. Quizás de vez en cuando hay que utilizar algunas de las palabras que ellos utilizan y quizás nosotros no lo utilizamos porque no estamos acostumbrados, pero sí ese es lo que ayuda a que se sientan más en confianza, buscar la manera de también utilizar esas palabras que los ayudan a ellos a entender. Lo que quizás para nosotros es una palabra que significa una cosa, para ellos significa otra. Y puede ser que eso pueda convertirse en un obstáculo en la comunicación. Así que eso es una manera bien importante que necesitamos aprender a actualizarnos. Y también, como dice mi esposo, de las redes sociales, ten cuidado, padre, a veces nosotros, si le tenemos miedo a la tecnología, quizás no somos de los que se pasan en Facebook, no estamos buscando cómo aprender, pues ellos tienen en sí ya una ventaja de que nacen sumergidos en la tecnología y se les hace muy fácil. Pero nosotros tenemos que adiestrarnos en esa área, porque esa es la manera que se comunica y mucha de la información que ellos reciben es a través de las redes sociales y nosotros sabemos que mucha de esa información no es una información fidedigna, no es una información que verdaderamente genuina, sino que es falsas noticias y pueden manipular la mente de nuestros hijos. Así que no podemos ser ingenuos y pensar de que está bien que estén metidos en la internet y averiguando información de diferentes cosas, sino preguntemos, hagamos las preguntas en qué tema estás, qué estás buscando, con quién estás hablando y metámonos en su mundo para poder alcanzarlos también ahí. Creo que algo muy importante que los padres tenemos que actualizarnos, especialmente cuando están entrando en esa edad de adolescencia, es el noviazgo. ¿Qué es lo que ellos están pensando que es el noviazgo? ¿Cómo funciona el noviazgo? A lo mejor para algunos de nosotros será algo mucho más formal. A lo mejor para ellos es como una amistad. Así que tenemos que entrar en su mundo para entender realmente qué es lo que están pensando, qué es lo que están entendiendo. ¿Y cómo hacemos eso? Compartiendo con ellos en sus actividades, con los amigos, invitando a sus amigos a nuestra casa, yendo con ellos a las actividades, compenetrándonos con ellos para que entiendan, yo soy tu amigo, yo quiero participar de lo que los jóvenes están participando hoy día, teniendo conversaciones de temas de actualidad para no dejar que sea el mundo quien influya en ellos o le enseñe a ellos, como
¿Cómo van a hacer? Me decía una hermana líder de una iglesia, me decía, yo no quiero que el coach críe a mi hijo, yo quiero criar a mi hijo. El coach no va a poner las pautas de la crianza de mi hijo. Y yo creo que eso es tan importante entenderlo. Nosotros somos esa influencia. Así que no reaccionar cuando te comenten cosas sensitivas o raras para no coartar su confianza con nosotros, sino que puedan ser abiertos totalmente. Y eso es increíblemente importante. Aprovecha los momentos en que estamos en la mesa. Es bien importante mantener esa tradición de cenar en familia y aprovechar ese momento de familia para hablar de temas como estos. ¿Qué te preocupa? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué está pasando con tu amigo? ¿Cómo te va en tal clase? ¿Qué pasó con aquella situación? ¿Qué has pensado de esto que vimos en la televisión el otro día o de la noticia última que salió? ¿O de qué has pensado de lo que es algún tema de homosexualismo? ¿Cómo están hablando los muchachos en la escuela acerca de las demás niñas? Cosas así, ¿verdad? Cada persona, cada situación o cada familia tiene sus retos y hay que aprovechar los momentos para hablar. Importante, tenemos que ser vulnerables con ellos, compartiendo nuestra juventud. ¿Cómo fuimos nosotros? ¿Cómo fue nuestro noviazgo? Fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Nuestros errores cuando los que cometimos, nuestros pecados, para que ellos entiendan que no somos perfectos, que fuimos jóvenes iguales que ellos. En ese tema, ¿verdad? Una de las cosas que más recientemente me sucedió a mí, yo le estaba compartiendo, o estábamos en la conferencia en Orlando y recibo una llamada de parte de mi hijo y me dice que está pasando por una situación muy difícil con su novia. Y verdaderamente lo que me abrió la puerta fue compartir mi pecado en mi pasado, compartirle cómo yo viví, qué cosas hice que me avergonzaron, pero que cómo Dios me perdonó y cómo me ayudó a levantarme de esa situación. Y eso le dio mucha fortaleza también a él para poder él trabajar su propia situación. O sea que a veces nos da vergüenza compartir esas cosas, pero tienen tanto poder cuando nosotros abrimos nuestras vidas y somos vulnerables para que ellos vean. Estas son personas de carne y hueso, cometen errores, son imperfectos igual que yo y míralos a ellos, está muy bien ahora, pero es gracias a que Dios trabajó en su vida. Así es. Importante entender que nuestro hijo mayor, Raúl, que es el que Nidia está hablando, Raúl Enrique, mi hijo no es discípulo actualmente, él se bautizó, pero hubo un tiempo en la iglesia que no se estaba comportando correctamente y yo tuve que tomar la decisión de decirle a él que tenía que abandonar la iglesia, que tenía que salir de la iglesia, que si seguía con ese comportamiento no podía estar en la iglesia. Y yo personalmente tuve que sentarme en una reunión con él y decirle que no iba a ser más parte de la iglesia. Luego de eso, vivió en nuestra casa y le dimos sus reglas, ¿verdad? El comportamiento. No cumplió con ellas y le tuvimos que pedir que abandonara la casa y se mudara solo. Entonces, eran momentos difíciles que cuando esa llamada entró para él hablar con Nidia, para nosotros fue un milagro. Fue la gloria de Dios abriendo su corazón para compartir con su mamá. Y Nidia lo que hizo fue orar, de luego reunirse con él y él tomar la decisión de hablar con su novia de lo que había sucedido, tener el valor. Pero yo sé que eso es lo que se ha enseñado, como dice Proverbios, a ese joven se le enseña desde muy joven y cuando viejo va a poder vivir correctamente. Estaba todavía y está guardado en su corazón lo que aprendió desde muy joven. Igualmente con nuestro segundo hijo, recuerdo que era una lucha increíble el asunto de los videojuegos. O sea, eso lo tenía controlado, le controlaba su estado de ánimo, se levantaba tarde en la noche para jugar,
a unas escondidas, nosotros le escondíamos el control y él lo encontraba de alguna manera. La cosa es que era como un vicio que tenía que romper. Y la verdad que fue para nosotros un gran reto trabajar eso en el corazón, y lo que nos ayudó fue tener unas reglas bien específicas de cómo íbamos a manejar la situación, que de hecho él mismo nos ayudó a escribirlas, y las consecuencias también, cosa de que pudiera haber una comunicación clara en cuanto a ese tema. Sí que es muy importante que un padre del reino tiene reglas claras para sus hijos en la casa, en el hogar, porque somos cristianos, somos una familia que vivimos bajo la regla de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso dice la Escritura en Efesios 6:4, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. ¿Sabe? La instrucción y la disciplina del Señor son las herramientas correctas para formarlos. Así que debemos entonces buscar en la Biblia y en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, la guía para ejecutar esas reglas. Como comentaba Nidia, para Esteban era fuerte, nuestro hijo menor, que está allá en Argentina, el discípulo, era fuerte, pero tuvimos que poner esa regla y él tuvo que escribir las reglas. Él puso las reglas de cómo íbamos a trabajar. Hoy día ya ni él juega los juegos. Pasó la etapa, pasó la página, y todavía sabemos que algunos adultos todavía están jugando juegos, ¿verdad? Son como jóvenes, muy jóvenes todavía participando en lo que son los videojuegos. No hay nada malo con eso, ¿verdad? Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener reglas específicas para que ellos puedan seguir que vienen de la palabra de Dios. Reglas claras que se mantienen con constancia en el hogar. No hacerlo solo a veces, porque eso confunde y enoja a nuestros hijos. Y además enseña un estándar doble, porque se supone que sea una regla, pero entonces papá y mamá la imponen a veces y a veces no. Recuerdo la escritura que dice que su sí sea sí y su no sea no. Dios quiere que nosotros seamos padres consecuentes, que nosotros mantengamos la palabra, lo que decimos que vamos a hacer, debemos hacerlo. Y si nosotros tenemos unas reglas, debemos hacerlas cumplir, pero nosotros mismos también tenemos que atenernos a ese tipo de reglas, ¿verdad? Por ejemplo, le decimos a los niños, no puedes mentir, pero los niños no se escuchan cuando estamos en el teléfono y mentimos de que no fuimos a un lugar por X o Y razón, pero ellos saben que esa no fue la razón. Entonces no podemos tener ese tipo doble de estándar. Esperar de ellos una cosa que nosotros mismos no estamos poniendo en práctica. Muchas veces pasa que en la casa nos comportamos de una manera y en la iglesia nos comportamos de otra. En la iglesia podemos ser santos, pero en la casa nuestro comportamiento es totalmente fuera de lugar, no la de un discípulo, no el ejemplo que Cristo nos ha enseñado a través de la palabra. Así que es importante que seamos siempre la misma persona, que seamos constantes para que nuestros hijos puedan aprender. ¿A quién? A Cristo. Ser el ejemplo de Cristo, aprender de Cristo. Así que los niños se pueden confundir fácilmente si no le enseñamos reglas claras y somos constantes con esas reglas. Recuerdo que, por ejemplo, nosotros discutíamos porque teníamos que llegar a la iglesia, quizás íbamos un poco más tarde, e íbamos por el camino, así como que con la incomodidad de que habíamos discutido, quizás le hablamos estrujados, quizás no fuimos pacientes y llegábamos molestos, incómodos a la iglesia, pero nos bajábamos del carro y teníamos que tener la mejor cara. O sea, no queríamos que la gente supiera que acabábamos de estar discutiendo. Y ellos lo notan, ellos saben que eso no es real. Y cuando los niños se dan cuenta de que nosotros no somos reales, no podemos esperar de ellos respeto. En el momento menos esperado por nosotros, ellos van a hablar lo que ellos ven y nos van a hacer quedar mal. Yo creo que eso es importante porque al nosotros ser vulnerables con ellos, a la misma que le estamos dando reglas consistentes en la casa,
Nuestros hijos tienen la confianza. Por lo menos conmigo me dicen, papi, estás siendo muy fuerte con mami. Le alzaste la voz, le fuiste irrespetuoso, no la estás amando como ella necesita. Mis hijos me corrigen y yo les he dejado ese espacio porque yo no soy perfecto. Así que también necesito tener esas reglas constantes, ¿verdad? Y fijas ahí. Y ellos también son mi ayuda para yo poderme mantener siendo ese esposo que mi esposa necesita, ese hombre de Dios que la cuida como una iglesia, como el templo de Dios. Y yo creo que eso es importante. Así que parte de eso es creando familia. Tenemos que crear familias con nuestros hijos. Y crear familia, como dice la escritura en 2 Timoteo 3, 14, 15, dice, tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces la Sagrada Escritura, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo. Esto es Pablo hablándole a Timoteo. Pero ¿quién crió a Timoteo? Su abuela, ¿verdad? Y él tuvo la familia, pero vemos que Pablo estuvo dentro de esa familia, o sea que también lo conocía desde muy pequeño. Así que todo en nuestro hogar debe girar alrededor de la iglesia. No la iglesia alrededor de la familia, sino la iglesia alrededor de nosotros. La iglesia es nuestra familia. Tiene que convertirse en esa familia de nuestra vida. Exacto, tiene que ser la prioridad y los hijos deben entender eso, y si nosotros desde muy pequeños estamos enseñándole eso, cuando lleguen a ser un poco más grande, que empieza a ver ese tipo de actividades como hay una actividad domingo, hay un partido de algún deporte el domingo, nosotros ya le hemos inculcado ese amor por la iglesia y desde muy jóvenes, y por ende no llega a ser una lucha tan fuerte. Esa es nuestra experiencia, ¿verdad? No quiere decir que siempre va a ser así, que todo el tiempo fue así. Si hubo problemas, si hubo situaciones donde tuvimos que volver a repasar esas convicciones, pero algo que nos ayudó mucho fue que eso no varió, eso siempre fue una convicción familiar, y donde está la familia, si la iglesia está allá, la familia va allá. Así es. Y si hay que viajar, si viajábamos, íbamos a unas vacaciones, siempre buscábamos la iglesia más cercana, íbamos todos aunque estuviéramos de vacaciones. Si estábamos un paseo por algún lugar lejano, llegábamos a la iglesia el domingo. O sea que nosotros queríamos asegurarnos de que ellos entendieran que para nosotros era una prioridad y que ellos como parte de la familia también necesitaban tener esa convicción. Es importante hacer a los discípulos parte de nuestra familia. ¿Cómo hacemos a los discípulos parte de nuestra familia? Tenemos que hacerlos parte de nuestra familia, es invitándolo a las actividades que hacemos familiares, invitándolo a los deportes de nuestros hijos, invitándolo a las actividades de nuestros hijos, cumpleaños, algún deporte, actividades familiares. ¿Por qué? ¿Qué yo quiero que esté influenciando a mi familia? La iglesia, mis hermanos, mis mejores amigos que están en la iglesia, que son discípulos, son los mejores amigos de mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos, cuando necesitan algo, a ellos lo llaman, porque no lo ven como el líder principal de la iglesia, como Jesús y Mirel, que son los que dirigen nuestra iglesia, nuestros líderes principales. Ellos nos han enseñado, ellos nos han ayudado, pero nuestros hijos han aprendido que cuando necesitan algo, pueden ir donde ellos, hablar directamente con ellos y decir, mira, estoy pasando por esto, necesito pedirte consejo. Aún amistades que no viven aquí en Puerto Rico son buenos amigos de nuestros hijos y los llaman para pedir consejo de otros líderes o de otros hermanos para poder tomar decisiones en sus vidas como cristianos. En mi mente, especialmente cuando ellos eran pequeños, yo tenía como dos círculos, el círculo de mi familia de sangre y el círculo de la iglesia, y como que
no sabía cómo llevar esos dos círculos, los llevaba cada uno por su lado, aparte. Y me di cuenta de que eso ni ayudaba a mis hijos, ¿verdad? A poder sentirse conectados con mi familia, pero al mismo tiempo yo no estaba permitiendo que la iglesia influenciara sobre el resto de mi familia. Así que lo que tuvimos que aprender es a mezclar estas cosas, y una de las personas que más nos ayudaron fueron Jesús y Mires, que son excelentes en traer a otros hacia la iglesia, que pues ellos nos enseñaron cómo abrir nuestra casa para que los compañeros de la escuela vinieran a la casa, pero también los mezclábamos con los discípulos, con los hijos de los demás discípulos. O sea que era un constante compartir. Ir a los cumpleaños de los demás niños de la iglesia y ellos también venir a nosotros. Si teníamos un evento importante, una graduación, por ejemplo, invitábamos a algunos de los hermanos para que también celebraran con nosotros ese día. Importante dentro de creando familia son los hermanos mayores. Tener, en inglés le dicen los big brothers, ¿no? Tener esos hermanos mayores dentro de la iglesia que pueden ayudar a nuestros hijos de una manera positiva para que ellos hagan esa amistad y puedan seguir creciendo en el reino como discípulos. Yo fui hermano mayor de algunos de los jóvenes de esta iglesia cuando yo era soltero, aún ya siendo casado. Fui hermano mayor de muchos de los hijos de mis amigos aquí en la iglesia, para ayudarlos, para poderlos influenciar, para que ellos pudieran abrirse y poder contar sin ningún temor las cosas que ellos estaban sintiendo. Eso nos ayudó a nosotros en nuestra crianza, porque Jesús fue hermano mayor de mi hijo mayor. Y cuando pasaron las situaciones, él pudo hablar con él, pero también Jesús pudo hablar con nosotros y ayudarnos a nosotros a cómo trabajar las situaciones de una manera espiritual. Igualmente, el líder del ministerio de los adolescentes era el mejor amigo de nuestro segundo hijo, pero desde que Esteban era bien pequeño, este hermano estaba en su vida. Y cuando Esteban decidió estudiar la Biblia, a quien llamó fue a su amigo, a su hermano mayor, que era Mikey. Así que de verdad que para nosotros ha sido una bendición contar con hermanos, y decimos hermanos porque pues como nuestros hijos son varones, utilizamos hermanos varones para ayudarlos a ellos. Pero ellos nos ayudaron también a poder tener una comunicación más efectiva con nuestros hijos y cómo poder ayudarlos a conectarse con Dios. Como padres del reino, como padres cristianos, tenemos que ser padres que oramos siempre por nuestros hijos. Eso es algo que a nosotros realmente lo aprendimos desde muy joven en nuestro matrimonio, de orar por nuestros hijos. Y en los momentos más difíciles, la oración es lo que estaba ahí presente. Y las lágrimas también, por supuesto, llorando, pero orando a nuestro Dios para que nos diera la sabiduría, para que nuestros hijos salieran de esas situaciones difíciles en nuestra vida. Y yo creo que Dios se ha glorificado a través de ello. Dios nos ha ayudado y ha escuchado nuestras oraciones. Y también las oraciones nos fortalecen, porque nos ayudan a dejarle la carga a Dios. Ser padre en el reino de Dios es quizás una de las cosas más retantes que hay, porque es nadar en contra de la corriente, es estar tratando de hacer cosas que el mundo quiere impedir que tú hagas como padre o como madre. Así que necesitamos de la fortaleza de Dios, necesitamos de la guianza de Dios, poder estar completamente sometidos y rendidos a la voluntad de Dios para que el trabajo que hagamos no sea en vano. Y como dice aquí Salmo 127, que también Euro y Flor la utilizaron, del 3 al 4, pero este salmo lo que queremos que hagan ustedes es que cambien y pongan el nombre de su hijo. Por ejemplo, Raúl es una herencia del Señor. Raúl es una recompensa. Como flecha en las manos del guerrero es Raúl
Dichoso soy que lleno mi aljaba con esta clase de flechas. Intercambia eso que está ahí por el nombre de tu hijo y ponlo en oración. Hoy te invito a entregar la vida de tus hijos a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? En oración. Hermanos, que tengan una noche excelente. Que Dios me les bendiga. Y ahora lo vamos a entrar, ¿verdad? Para abrirlo luego a preguntas y respuestas. Pero esto es lo que Dios nos llama, a que oremos constantemente por nuestros hijos. Dice la palabra que toda nuestra familia va a llegar al cielo, que toda nuestra familia va a poder ser salva, porque mientras nosotros vivamos como discípulos, le vamos a dar un ejemplo de lo que es vivir la vida de un cristiano. Y muchos de ellos van a llegar a ese lugar. Muchísimas gracias. Los amo. Gracias, hermano. Los queremos mucho. Bueno, muchas gracias a Raúl Vázquez Enidia y a Euripes y Flor Caicedo por la conferencia, muy bien preparada. Y también muchas gracias a las 70 personas que estuvieron presentes. Muchas gracias a todos. En realidad, pues hay mucha tela que cortar y es la experiencia viva en ellos. Es tan importante retomar algunos como resumen, saber que nuestros hijos hay que criarlos bajo la palabra de Dios, también como